Pues cita con la historia aquí en Radio Ya, cita con don Pedro Fernández Barbadillo, y hoy un programa muy especial. ¿Y por qué le digo que es muy especial? Porque vamos a hacer un resumen de la temporada. En el mes de agosto vamos a ofrecerles a ustedes, pues posiblemente los programas que mayor, que creemos nosotros que más les han gustado, ¿no? Todos son extraordinarios. Yo siempre digo que son programas de culto, ¿no? Recordar a nuestros oyentes que todos los programas están en podcast, en Radio Ya, dentro de la página web. Se van ustedes al apartado de podcast, a cita con la historia, y ahí pueden escuchar todos los programas de esta magnífica última temporada que va desde finales de enero, que es cuando empezamos la emisión, pues hasta hoy, hasta julio. Y luego en agosto vamos a hacer difusión de los programas que consideramos que más les gustamos, pero hoy vamos a hacer un resumen de lo que ha sido esta temporada. Don Pedro Fernández Barbadillo, bienvenido. Hola, bienvenido. Pues va a ser un programa de abrazos. De abrazos, besos y abrazos. Pero pocos, porque con este calor no te me acerques, Javier. Bueno, va a participar Javier Barraicoa, vamos a tener a Iván Vélez. De hecho, ya me dicen que tenemos a Javier Barraicoa al otro lado del teléfono. Muy bien. Javier, muy buenos días, ¿cómo andas, amigo? Muy buenos días, aquí batallando. Bueno, Javier, lo primero felicitarte por la gran labor que estáis haciendo. He estado muy pendiente de lo que habéis hecho, de lo que has hecho, de lo que ha hecho también Josep Alsina, de estas concentraciones enfrente de las sedes de Esquerra Republicana, poniendo de manifiesto quién era Luis Companys, que no dejaba de ser un asesino. Es decir, bravo por la labor que estáis haciendo vosotros como catalanes y como españoles, ¿eh? Sí, ahora estamos preparando un vídeo que es la verdadera historia ocultada de Esquerra Republicana, que bueno, que va a ser la bomba. La bomba, nunca mejor dicho, teniendo en cuenta cómo le gusta la violencia a ese partido. Sí, por eso. Ahora están en latencia, pero estos en cuanto toquen poder se convierten en producto inestable. Yo te quería preguntar, Javier, si en ese vídeo vais a hablar del origen masónico de ERC. Sí, la intención, claro, en un vídeo... La clave del vídeo es que sean 2, 3, 4 minutitos. Sí, pero bueno, que tenemos el Congreso de Catalanidad Hispánica en Barcelona para julio, que es sobre la construcción de las identidades en el caso del nacionalismo catalán, y ahí lo presentaremos el vídeo, y el vídeo tiene una intención formativa y que sea un poquito más largo, sería media horita, porque realmente la historia de Esquerra Republicana da para mucho, desde sus orígenes masónicos, pasando por los golpes de Estado, el tic que tiene de golpismo, las luchas cainitas internas, la figura de Companys, las traiciones a todos sus aliados, a los anarquistas, bueno, en fin, hay de todo, ¿no? Y claro, la labor teóricamente de resistencia, la falsa labor de resistencia durante el franquismo, y luego pues como es un partido que sobrevive gracias a Convergencia, hasta que le pega la puñalada a Convergencia y la destroza, ¿no? Yo quería preguntar, ya que has hablado de cómo el aparato de ERC traiciona a sus dirigentes, pues también lo están haciendo ahora con Terradellas, que venía de la Esquerra y se ha convertido en los últimos años en un maldito, no solo para Convergencia, sino también para Esquerra. Sí, aquí hay dos víctimas post-mortem, que uno claramente es Tarradellas, porque lo que no se soporta es con la famosa expresión que cuento en mi libro El origen de esta expresión de Ciutadans de Cataluña, ¿no? Porque ya en el exilio, ya previendo que el peligro de que el nacionalismo vuelva a rebrotar en Cataluña después de la muerte de Franco, recoge las ideas de un amigo que le escribe una carta, y esta carta se conserva subrayada, y el amigo ya expresa la expresión ciudadanos de Cataluña. Ya sea, así es como llega no llega hablando a los catalanes, sino a los ciudadanos de Cataluña. Y esto para Esquerra es un pecado, claro. Y Tarradellas es un personaje más que incómodo, donde el archivo que hay en el monasterio de Poblet es absolutamente impresionante, lo que se puede llegar ahí a sacar contra toda la historia oculta del nacionalismo, ¿no? Y luego otro segundo personaje que también ya han enterrado es evidentemente Macià, para sustituirlo por Companys, que es la figura martirial, es el chivo expiatorio, ¿no? Que como mito para unificar las fuerzas nacionalistas, ¿no? Pues es que Terradellas es una figura, yo creo que es recomendable para todos los españoles, porque es alguien que aprendió del exilio.
Sí, es una persona que yo le sentó bien. O sea, que se arrepintió de lo que hizo cuando fue conseller de la Generalitat, porque era miembro de un gobierno que cometió auténticas barbaridades, como cuentas tú en tu biografía de Companys, los descontrolados de Companys, y en el exilio se arrepiente y además aprende de los errores anteriores para no cometerlos. Sí, bueno, y además hay pistas más que suficientes porque él tiene contactos con Armada cuando Armada es gobernador militar en Lérida, y bueno, en una labor de un libro que saqué, que es Doble Aplicación, sobre todo la transición, ahí se intenta demostrar que él es uno de los que inspira el golpe de Estado del 23F, ¿no? Ante el peligro de los nacionalismos y todo esto, y está ahí, digamos, más implicado de lo que nos quieren hacer ver, ¿no? Y por tanto, Tarradellas, cuando algún día se escriba esa biografía, ¿no?, sobre todo de la época de la transición, pues saldrán pues cosas que al nacionalismo le va a doler mucho, ¿no? O sea que en la trama civil del 23F no solo estaba el PSOE, otro que también se ha intentado ocultar mucho, el personaje de Enrique Múgica, sino que también estaba Tarradellas. Sí, porque hay unos encuentros ahí en Lérida, justo antes de que Armada lo destinen a la Brunete, lo destinen a Madrid, porque estaba como medio en el exilio y es justo antes del golpe de Estado, y hay testigos de que, y después expresiones, discursos de Tarradellas por esa época en Valencia, donde literalmente un mes antes del 23F ya habla de la necesidad de dar un golpe de timón a la situación y tal. Y bueno, y estos son, digamos, pequeños retazos, pero que cuando los unes cuadra todo, porque además Juan Carlos iba a esquiar a La Molina y Tarradellas se iba a entrevistar con él y se encontraban con Armada, y todo esto está ahí, ¿no? Hombre, y a mí me gustaría preguntarte también sobre este asunto. Creo que fue Francesc de Carreras, el profesor catalán, contaba que su padre tenía conexión con un buen amigo de Tarradellas. No me acuerdo ahora si era el propio padre amigo de Tarradellas o un amigo común, y le comentó en vísperas del 23F que algo iba a pasar, que había estado comiendo o cenando con Tarradellas, o que había hablado con él, y le había dicho que Tarradellas, que la situación era insostenible y que algo se iba a hacer. Sí, y no solamente como, ya te digo, como advertencia o prevención, sino como, digamos, dándole el apoyo moral de lo que representaba Tarradellas recién llegado del exilio, ¿no? Y yo creo que ahí hay toda una beta de estudio y de análisis más que interesante, ¿no? Porque es lo que tú has dicho, ¿no? Tarradellas le tuvo muchos años para pensar. También es verdad que Tarradellas sabe que esto tampoco se dice, el famoso Òmnium Cultural, que teóricamente lo presentan como la gran resistencia contra el franquismo, pues entre sus socios fundadores y primeros socios que pagaban cuota estaba el alcalde Porcioles, que era franquista, había muchos franquistas que venían del viejo catalanismo de la Lliga, y todos estos llegaron a subvencionar, siendo franquistas, a Tarradellas en el exilio, con la esperanza, incluso le pagaron el viaje para venir a España, ¿no? Con la esperanza precisamente de que Tarradellas, cuando llegara, no representara un nacionalismo revanchista, sino en la transición precisamente un nacionalismo o un catalanismo conciliador, ¿no? Y si no hubiera sido por este apoyo económico, insisto, de familias franquistas que venían del viejo catalanismo, esto hubiera sido imposible, ¿no? Mira, era solo para nuestros oyentes, es un artículo de Francesc de Carreras publicado en La Vanguardia Española, antes llamada Española, en febrero de 2011, cuando se cumplió otro aniversario de los 30 años del 23F, y todo esto es que se lo contó en persona al padre de Carreras, el propio Tarradellas. O sea, que se iba a poner pronto solución al caos que se estaba viviendo en España, con un gobierno de concentración presidido por una autoridad militar, por supuesto, como se dijo en el Congreso. Sí. Por eso es clave ese periodo en el cual Armada está, digamos, como medio exiliado en Lérida, y es cuando contacta con digamos, la burguesía catalana,
que, claro, si hay un golpe de Estado, pues la burguesía catalana tiene que estar avisada y el mediador ahí era Tarradellas. Y la verdad es que, bueno, toda la situación ya lo sabemos cómo estaba, ¿no? Todo el tema de Tarra, todo el tema del separatismo vasco, la descomposición del Estado, y Tarradellas en ese momento se comporta como un hombre de Estado, ¿no? Diciendo, bueno, aquí hay un bien superior y esto hay que salvarlo, aunque sea a través de un golpe de Estado, ¿no? Bueno, no os puedo hacer un chiste, pero la burguesía catalana, sobre todo la de Barcelona, está implicada en todos los golpes de Estado del siglo XX. Les encanta. Por ejemplo, en septiembre del 23, cuando se pronuncia, porque eso fue prácticamente un pronunciamiento decimonónico, Primo de Rivera. El capitán general de Barcelona. Capitán general de Cataluña. Lo Sí, divertido es que encontré la crónica en la que La Vanguardia explicaba que el capitán general había salido en tren desde la estación de Francia, llamada de Francia, para ir a Madrid y ponerse a las órdenes de Alfonso XIII, y que la estación estaba totalmente llena, y que incluso estuvieron a punto de perder el tren, o que el tren salió con retraso, porque el capitán general, o sea, Miguel Primo de Rivera, y sus acompañantes, que eran tres o cuatro, no podían atravesar la estación de la multitud que había dispuesta a abrazarle, a felicitarle, a palmotearle. Esto es muy típico de España, ¿eh? Esto es verdad, porque además yo conocí una persona muy mayor que estuvo ahí, o sea, fue testigo directísimo, era muy joven él, y me lo contaba ya de muy mayor, como fue impresionante la marcha de Primo de Rivera, que además era conocido Primo de Rivera porque en la Gran Vía de Barcelona, en un restaurante muy conocido, cenaba habitualmente con los hombres de la Lliga, o sea que con los catalanistas tenían cenas y hablaban de la situación, o sea que había una entente más que profunda. Y si tiramos para atrás, la burguesía catalana se entiende súper bien con el general Polavieja también. O sea que puestos a estas relaciones con los militares, con Franco, Polavieja, Primo de Rivera, bueno, son constantes, ¿no? Bueno, no nos olvidemos, Javier, del general Bayler. También, claro. También, al pobre le han hecho la canallada primero de ponerle las calles y luego se las han quitado hace unos pocos años, con la excusa de que Bayler inventó los campos de concentración en Cuba. Pero es que fue totalmente alabado, aplaudido, palmoteado en la espalda como Primo de Rivera, porque estuvo a punto de vencer a los rebeldes en Cuba, y eso a los industriales catalanes estaban encantados, porque se mantenía Cuba como provincia española y como mercado para sus productos. Sí. Y si tiras más para atrás, pues Espartero, que había bombardeado Barcelona, vamos, era el héroe nacional de toda esta gente, ¿no? Porque precisamente lo consideraban como una especie de liberador del caos, del desorden y tal. Siempre la burguesía catalana ha estado con el poder militar cuando ha convenido, cosa que lo que es impresionante el silencio y ahora el revestimiento de demócratas de toda la vida, que esto es lo que enfada, ¿no? Bueno, y no te olvides de Prim, que, oye, no sé si fue... Prim, sí, claro. No sé si fue... que además no era de Barcelona, era de Reus. De Reus, sí. Oye, ¿quién es el que dijo la frase esta famosa, Espartero o Prim, esa de que los problemas de Cataluña se solucionaban bombardeando cada 40 años o 50 años Barcelona? Sí, yo creo que es más reciente, ahora no me acuerdo. También Azaña, también se le atribuyó a Azaña. Sí, pues me suena más a presidente de la República, pero al final, aunque sea duro admitirlo, parece que casi la historia da la razón, porque yo siempre defiendo que el pueblo catalán somos un pueblo de ensoñación, demasiado romántico místico y a la vez demasiado racional y práctico. Y entonces cuando de vez en cuando pues entra el ataque del romanticismo y del separatismo y el nacionalismo, luego viene una dosis de realidad y todo el mundo, el nacionalismo queda, abandonado, ¿no? Y esto es lo que pasa claramente cuando vienen la guerra civil, los golpes de Estado, porque es una situación en la que la burguesía tiene que definirse, o es burguesía y quiere mantener sus ganancias y sus empresas, o quiere jugar a catalanismo, que el catalanismo se lo ha robado
los movimientos revolucionarios, y entonces pues claramente tira el nacionalismo a la basura y se hace derecha pura y dura, ¿no? Oye, y Javier, bueno, primero decirte que en septiembre, si no me equivoco, Dios mediante, coincidimos en un congreso, en una mesa redonda que voy a moderar yo sobre la hispanidad también. Sí, es verdad, fantástico. Esa mesa, yo la voy a moderar, ¿eh? Está el nivel muy alto. No te radicalices, tú moderado. Voy a intentarlo. Oye, vale. la historia como campo de batalla para los nacionalistas. Cuéntanos, porque siempre recurren a la historia para generar batalla, ¿no? Para eso tenemos este programa, para combatir. Sí. Bueno, a mí hay una cosa que, bueno, hay varias derivas. Una que es una historiografía académica, pero vamos, que tampoco creo que tenga mucha influencia, porque además también hay una historiografía que sale desde Cataluña, no nacionalista, que es potentísima, aunque la silencian. Luego hay la deriva ya de que hemos entrado en la fase de lo que decía Donoso Cortés, ¿no? De que si cuentas algo racional nadie te cree, pero cuando empieces a contar cosas absolutamente absurdas y irracionales, todo el mundo te creerá, ¿no? Si eres un político. Y entonces estos son los Cucuruy y es el Instituto de Nueva Historia, que tienen una cancha impresionante y claro, cuantas más burradas dicen, pues más la gente se emociona, los nacionalistas. Y luego yo creo que hay una tercera deriva, que es la que ha hecho mucho daño, porque es muy sutil, que es la historia novelada o las novelas históricas, que es lo que llega a la gente, y entonces, claro, ahí te cuentan aquí en Cataluña la historia de los bandoleros, te crean unos mitos, ya casi parecen unos libertadores de Cataluña, unos pre-Terra Lliure, no sé qué, y claro, ahí la pobre gente es incapaz de distinguir lo que es una pura novelación de lo que es un hecho histórico, y eso crea un imaginario y unos estereotipos que son los que realmente al final calan en la gente. Bueno, es lo mismo que pasa en Andalucía con los califas y bueno, y los con Blas omeyas. Infantes, y luego te vas a 1924 también, ¿no? Que presentan la vida bajo el califato como si fuese una vida, incluso para las mujeres, de delicia, de flores, vino poco, de flores, amor, delicias y pasiones, la pasión turca, como decía ese gran cretino y fabulador. Sí, pero entonces, claro, al final la gente se alimenta de lo sencillo y de lo imaginario, y esto se vio jugarlo muy bien en series de televisión que patrocina TV3, el Conde. Fijaros que me acuerdo perfectamente, aquí hay una figura que es el Conde Arnau, una especie de caballero mítico, bueno, en fin, toda una historia, y le hicieron una serie y el eslogan en TV3 era lo importante es la leyenda, no la realidad. Pero lo decía así con todo el morro, ¿no? Y entonces, bueno, qué curioso, claro, qué curioso que precisamente los más materialistas, los que creen que no hay nada, que no se pueda tocar, palpar o llevarte al bolsillo o llevarte al menos el 3% de eso, pues te digan que de la realidad, claro, eso, lo importante no es la realidad, es la leyenda. La leyenda, pero así, literalmente lo anunciaban así, lo cual a mí me dejaron patidifuso, ¿no? Y esto pues ya es un clásico, ¿no? Entonces poco a poco pues han hecho un lavado de cerebro brutal, pero bueno, luego al final el problema es que ya el siguiente paso es lo que os decía, ¿no? Las locuras del Instituto de Nueva Historia, que te sacan catalanes, vamos, hasta los esquimales son catalanes, en fin, ya entramos en delirio total, lo colectivo. Todos somos catalanes, salvo que digamos lo contrario, ¿no? Sí. En otra lengua que no sea el catalán. Bueno, para eso, para luchar contra ellos, contamos contigo en este programa, en Cita con la Historia. Sí, siempre me tenéis aquí y encantado de poder echar un granito de arena. Y bueno, y también hay que felicitarte a ti y a tus paisanos catalanes por blogs magníficos como Somatemps y Dolça Catalunya. Sí. Bueno, la verdad es que ahora ya han hecho han creado un observatorio
Para observarlos, ¿no? Para ser, sí, no, ya han hecho la lista de blogs a observar, entre los que está, pues, esto, Dolça Catalunya. O sea, imagínate, Observatorio contra la Xenofobia, que es financiado por, evidentemente, la Generalitat, y destinado con unos objetivos, o sea, ellos mismos se ponen objetivos de los digitales que tienen que controlar para denunciar, ¿no? O sea, estamos en una especie de totalitarismo tan increíble que sí, vamos, es la pera. Pero bueno, como también nosotros somos inteligentes en el buen sentido de la palabra, que sabemos que la ironía, sin faltar a la verdad, evidentemente, la seriedad muchas veces, saber combinar las dos cosas, ¿no? El desdramatizar, el humor, la seriedad, pues todo esto va teniendo y calando en el público catalán, que os puedo asegurar que si no fuera por estos digitales estaríamos absolutamente desolados pensando que estamos solos, ¿no? Pero en estos momentos yo creo que hemos roto el pensamiento monolítico del nacionalismo, y esto poco a poco se va notando. Y lo más impresionante es que, bueno, pues mira, se ha hecho con gente sencilla, gente de a pie, gente que lo hemos dado todo, pues mira, pues gratis et amore, porque vale la pena, ¿no? Sí, para poder vivir tranquilos, en paz. Exacto, con uno mismo y además que eso juega el nacionalismo, ¿no? Al final a convertirte en un acomplejado y que te crees que eres un traidor a tu propia tierra, ¿no? Y entonces, pues no, nosotros con un acto de fuerza, de voluntad, pues durante 4 años llevamos trabajando muy duro, pero la verdad es que los resultados empiezan a notarse, hay mucho interés, la gente somos un referente, quiero decir que las conferencias, pues que cuando se las organizamos las llenamos, bueno, bien, o sea que estamos contentos dentro del desamparo absoluto, por cierto, al cual nos tiene sometidos el gobierno español, porque esto sí que será un día para hablarlo aparte, ¿no? ¿Cómo es posible que el gobierno español a los catalanes que queremos defender hacha y espada la españolidad de Cataluña nos tienen absolutamente marginados y abandonados, ¿no? Bueno, yo hoy día casi que perseguido, ¿no? Porque también es verdad, Javier, perdóname, que es que España hace muchos años que abandonó Cataluña, y eso hay que analizarlo también, ¿eh? España, me refiero al gobierno de España, ¿eh? Sí. No, que es así, y así nos sentimos, y de hecho ahora cada miércoles ya empezamos el miércoles pasado una serie de asociaciones, vamos a institucionalizar una concentración delante de delegación de gobierno, exigiendo responsabilidades al gobierno de España, ¿no? Porque en última instancia, si tiene la autoridad, tiene que ejercerla, ¿no? No, es que es lo que hay que hacer. Yo como soy de Bilbao, pues también conozco el nacionalismo vasco, también lo he padecido, y es que no se puede vivir en la mentira, porque si aceptas eso, vivir en la mentira, el paso a la violencia es muy sencillo, se puede dar enseguida. Cualquier descerebrado, cualquier descontrolado, que luego está muy bien controlado, como explicas tú en el caso de Companys, puede hacer una animalada, puede empezar a matar gente, y luego sobre todo luego, perdona, para acabar, Javier, es que si la mentira es como un ácido, o sea, pudre la sociedad, la quema completamente, la divide entre buenos y malos, aceptados y excluidos, y entre sospechosos y delatores. Sí, es un sistema soviético, lo que pasa blanqueado, dulce, suave, pero esto es un sistema absolutamente soviético. Ahora, ya visteis que ahora pues la gente empieza a buchear a Puigdemont, cosa que en el País Vasco hubiera sido imposible imaginar, ¿no? Que así espontáneamente de repente todas estas cosas empezaran a emerger, ¿no? Y yo creo que esto es fruto de esto, de que, bueno, a ver, unos cuantos catalanes nos hemos plantado y hemos dicho, nosotros queremos ser libres y no aceptamos estas reglas de juego y punto, ¿no? Y al final, pues, es lo que te dices, la verdad se acaba imponiendo. Costará mucho, costará más o menos, pero ahí estamos.
Mira, en el blog de Dolça Catalunya, a finales de junio, vi una noticia sobre la celebración del Corpus en Solsona que me dejó impresionado. El obispo Nobel, no sé si te acuerdas, Sí. que hizo una de estas alfombras de flores tan bonitas que se hacen en Cataluña y en otros lugares de España, con papeletas para votar en el referéndum, y decían libertad, o no, demos voz a la libertad. Entonces esto lo dice o lo permite Nobel días después de que casi le maten. Explícalo, por favor. Sí, bueno, Nobel, claro, ha caído en el síndrome de Estocolmo porque la diócesis de Solsona lo único que tiene en estos momentos son sacerdotes, la mitad de sacerdotes se los traen de África y ya enseñados en catalán. Y bueno, él hizo los guiños, ha hecho todos los guiños al separatismo, pero en una homilía se le ocurrió pues digamos acotar lo que es la homosexualidad y evidentemente pues los colectivos de gays, lesbianas y transexuales le van haciendo scratches allá donde va, ¿no? Y él no ha entendido que todo va juntos, que el independentismo, la lucha de liberación gay, todo eso es parte de lo mismo, ¿no? Y entonces, claro, él se ha quedado más que sorprendido, pero se lo ha ganado a pulso, porque en esa Corpus de Berga, hace 2 años, él mismo, fíjate, el obispo Nobel, para congratularse, porque hay dos Corpus, o sea, hay 2 fiestas en Berga, que una es la que ha quedado reducida a la tradicional, que la hacen fuera del pueblo, unos cuantos que aún quieren mantener el espíritu, y la otra está absolutamente tomada por la CUP, porque la CUP tiene el 75% de votos allí en Berga. Y entonces el obispo, para congratularse con los separatistas en esta especie de síndrome de Estocolmo, uno de los personajes o varios personajes de la Patum, de la fiesta, es el diablo. Y entonces el obispo se disfrazó de diablo de demonio para que congratularse con el pueblo, ¿no? Entonces, claro, cuando llegamos a esto, ¿no? Que un obispo se disfraza de demonio, pues entonces es que vamos mal. Es que luego nos quejamos de si defendemos nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra identidad religiosa, cristiana. Claro, es muy complicado con esta clase dirigente eclesiástica, por ser suaves. Claro. Nosotros, con todo respeto, porque somos católicos la mayoría, pero si un obispo hace una burrada de este calibre, nosotros lo denunciamos y lo decimos y porque hay que hacerlo. Es que si no, el daño que se hace moralmente a infinidad de gente es impresionante, ¿no? Pues Javier, te tenemos que dejar, que ha sido un placer en este final de temporada de Cita con la Historia. Pues igualmente, y bueno, pues nos vemos pronto por Madrid y contad conmigo para todo lo que queráis, ¿eh? Muchas gracias por vuestra labor. Javier, solo decir a nuestros oyentes que tú has participado en esta temporada en 2 programas sobre los malcontents, los que se sublevan a favor de Fernando VII y la Inquisición. Y también participaste en el programa que hicimos sobre el fraude electoral de 1936. Sí, y perfecto, contaremos contigo para seguir hablando, por ejemplo, de Companys. Eso sería un buen personaje, ¿eh? Sí, esto dará para muchos programas. Efectivamente. Muy bien. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Bueno, queridísimo Pedro Fernández Barbadillo, luego nos vamos a ir a publicidad después y luego llamaremos a Iván Vélez. Pero antes de irnos a publicidad sí que me gustaría que recordáramos algunos de los programas que hemos hecho esta temporada. Insisto que esta temporada empezamos en radio ya a finales de enero, y tenemos programas como el del Frente Popular que tú has mencionado, el fraude del Frente Popular en el 36, el uso horario de España, si era todo culpa de Franco. Por supuesto. Hablamos de la cartilla de racionamiento, no sé si te acuerdas. También culpa de Franco. Hablamos del mal cine español. Pues sí, pero no solo hablamos de Franco, del franquismo y del antifranquismo, también hablamos de otros asuntos. Yo es que creo que la historia no tenemos que limitarnos en esta batalla cultural, en esta divulgación, limitarnos pues al siglo XX español ni a todo España, lo que empieza en 1931, porque eso es hacerles el juego precisamente
a estos que viven del antifranquismo, que además intentan borrar todo lo que fue no solo el franquismo, sino también lo que trae la sublevación del 18 de julio, todas las causas. Por eso también hablamos de muchos asuntos, como la caída del reino godo, claro, la caída, que a mí me parece un tema capital para lo que es la supervivencia de la nación española. También hablamos, de los vikingos en España. Hablamos de los vikingos y luego lo que has dicho con Javier Barraico Albo, el tema de los malcontents catalanes a favor de Fernando VII, ¿no? Que es muy curioso, lo que también eso sirve para refutar todas estas consignas nacionalistas, separatistas, de que los catalanes ya desde la noche de los tiempos eran catalanes y nada más que catalanes, y lo español pues era una cáscara adherida que en cuanto les cansa pues se la quitan de encima. ¿Recuerdas que la historia de la bandera de España junto con los vikingos, la presencia de los vikingos en España, lo hicimos con Fernando Prado? Con Fernando Prado, efectivamente, con Fernando Prado hicimos esos dos programas. Y la caída del reino visigodo fue con Rafael Sánchez Saus, el catedrático de la Universidad de Cádiz y autor de un libro. Rafael Sánchez Saus, efectivamente, y el sacerdote Diego Figueroa también participó. También para hablar de la liturgia mozárabe, mal llamada mozárabe, no nos entendemos porque es una liturgia que se va elaborando en España desde que como nos explicó el sacerdote, el padre Diego Figueroa, desde que se libera el culto por parte de Constantino hasta que lo suprime ya definitivamente Alfonso VI, rey de Castilla y León, pues allá por el siglo XI, por indicaciones del Papa. Pero Sánchez Saus, permíteme que lo diga, Javier, es autor de un libro que yo recomiendo encarecidamente a nuestra audiencia, que es Al-Ándalus y la Cruz, en la editorial Estela Maris, y que es un libro que se deben comprar nuestros oyentes para entender efectivamente qué fue Al-Ándalus, cómo vivían los cristianos, cómo vivían las mujeres, cómo vivían los propios musulmanes, porque la división de la sociedad andalusí era brutal entre ellos, cómo se mataban entre ellos, los bereberes, los sirios, los almohades y demás. Y este asunto para mí es uno de los asuntos capitales, y a riesgo de repetirme, sobre la esencia de la nación española y la supervivencia de nuestro pueblo. Oye, te voy a decir que también salimos fuera de España porque estuvimos hablando de Venezuela, de los escalones venezolanos, con el periodista Carlos Salas. Magnífico ese programa. Y también nos fuimos a Argentina para hablar de la guerra de las Malvinas. Sí, con otro periodista amigo, Luis Balcarce, que nos contó su testimonio. Él vivió con 9 o 10 años el desembarco de los infantes de Marina en las islas y la guerra posterior. Bueno, y nos fuimos también a Francia para hablar de las repúblicas francesas hasta las 5 repúblicas francesas, las elecciones y el Frente Nacional. Y esto fue hablamos con el profesor Arnaud Imat. Estuvimos hablando. Sí, con Arnaud Imat, que es un hispanista francés. Que ha vivido en España y también ha escrito artículos muy interesantes en Razón Española y en otras publicaciones precisamente sobre Al-Ándalus y si es verdad el mito de las 3 culturas. Y otro de los invitados en ese programa fue el profesor Carlos Ruiz Miguel, profesor de Derecho Constitucional, con el que también hemos hablado en alguna ocasión del Sáhara. El Sáhara. Oye, ahora sí que nos vamos a publicidad, luego hablamos con Iván Vélez, si te parece, y luego rematamos la serie de programas que hemos hecho, que no quiero que se nos olvide, por ejemplo, el del profesor Alberto Bárcena sobre la masonería, pero eso después de la publicidad. Porque hay niños en casa, una mascota o simplemente por el uso. Fictex, limpieza a domicilio para empresas y particulares. Fictex, limpieza de moquetas, telas, cortinas, tapicerías. Fictex, tratamiento antimanchas, antiácaros, antibacterias y antiincendios. También mantenimiento. Fictex, le visitamos sin compromiso. Infórmese 91 870 4696. ¿Le preocupa la jubilación o el futuro de sus hijos? En Orocapital le ayudamos a cuidar de la salud de sus ahorros. Ponemos a su disposición diferentes planes de inversión en metales preciosos con la posibilidad de complementarlos con un seguro de enfermedad grave. También puede abrir un depósito de ahorro a sus hijos con la cobertura de un seguro de vida de Mafre. Nuestros productos se adaptan a todas las necesidades. Venga a conocernos a orocapital.es.
¿Quieres jugar al golf y ser socio de un club de golf? Es el momento. Llámanos al 91 630 0820. Ven al nuevo Club de Golf de Madrid, en Las Matas. www.ncgm.es. Nuevo Club de Golf de Madrid. Conoce nuestras instalaciones y nuestra escuela. Organizamos tu torneo con las mejores ofertas. Tienes toda la información y las tarifas en nuestra web www.ncgm.es o llámanos al 91 630 0820. Nuevo Club de Golf de Madrid. Mucho más que golf. El podólogo Ángel de la Rubia opina que los pies son la cenicienta de nuestro cuerpo. Nos soportan y elevan todos los días. ¿Les cuidamos como se merecen? En Ángel de la Rubia somos expertos en estudios biomecánicos de la pisada, plantillas personalizadas y podología en general. Estamos a su entera disposición en la calle Rafael Calvo número 22, 28010 Madrid, teléfono 91 310 44 54 y en la página web angeldelarrubia.es. Les esperamos. Bueno, pues comentábamos antes de irnos de publicidad que uno de los programas que más éxito han tenido de público en directo ha sido el Mito Cortés, el Hernán Cortés, haciendo homenaje o honor a uno de los que colaboró en ese programa, que es el autor del libro El Mito Cortés, que no es ni más ni menos que Iván Vélez. Y Iván, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estás? Pues aquí, padeciendo los calores madrileños. Bueno, estamos rematando la temporada de Cita con la Historia y uno de los programas que más éxito han tenido de público ha sido el de Hernán Cortés, el mayor conquistador español. Pues me alegro mucho de que te tenga tanto interés. Sí, señor, ese domingo se batió el récord de gente que entró en directo en nuestras aplicaciones, en nuestra web, a escuchar Radio Ya. Pues estupendo. Pues. Así que eres culpable de que un fin de semana hayamos batido el récord de audiencia. Quiero que lo sepan. Uno de los culpables, no quiero desmerecer a nadie más, pero uno de los culpables. Bien, pues no voy a quitarme yo esa acusación. Ni mucho menos. Hola Iván, soy Pedro, ¿cómo estás? Hola Pedro, ¿qué tal? Te quería preguntar, ¿tú a qué crees que se debe este interés de nuestro público por figuras de las que estamos tan separadas en el tiempo como Hernán Cortés? Porque él falleció, pues se va a cumplir dentro de poco el 500 aniversario de su fallecimiento en Castilleja de la Cuesta, en Sevilla. Sí. Bueno, pues yo creo que la causa exacta no sería quizá una, ¿no?, sino varias. En primer lugar, pues vosotros tenéis ya una larga trayectoria, me refiero al programa vuestro, y pues me imagino que tenéis ya una parroquia de seguidores bien nutrida. Y luego, por otra parte, yo en los últimos años sí que he ido detectando pues el auge de ciertos grupos recreacionistas, iniciativas como la que alcanzó el éxito de poner una estatua de Blas de Lezo en Colón. Además hay una ópera rock sobre Colón ahora mismo que ha tenido bastante éxito. Es decir, que yo creo que hay cierto auge, que no sé si es debido a que en la enseñanza arreglada académica pues hay mucho descuido por la historia. Entonces pues quizá sea eso parte de lo que contribuye a este interés que en algunas áreas de la sociedad lo hay. Tampoco hay que echar las campanas al vuelo porque hay amplísimos sectores embrutecidos y no quieren saber absolutamente nada. Pero bueno, yo pienso que las causas pueden ir por ahí. Pero fíjate, el otro día hace algunas semanas, con un íntimo amigo mexicano, Eduardo Vital. Claro, nos comentaba, él estaba haciendo la ruta de Cortés, te quiero decir que se iba a ver su monumento, porque él decía, México le debe lo que somos al gran Cortés, y venía aquí con orgullo y hablando de la Nueva España, ¿no? Y a mí me emocionó, le trajimos en un programa en La Boca del Lobo y hablaba de la madre patria, ¿no? Y hablaba, claro. y nos comentaba cómo en México cada vez son mayoría los que reivindican la figura de Cortés. Claro. Yo creo que la historia, el magnetismo que tiene la historia, pues solo se puede dar cuando hay cierto conocimiento de la misma. Y claro, si a Cortés se le quita toda esta pátina negrolegendaria que se le ha ido añadiendo con el paso de los años y con unos intereses espurios muy claros,
pues pienso que aparece una figura de enorme relevancia. Estamos hablando de un señor pues que se adentró en una maraña selvática, pero sobre todo selvática en cuanto a las sociedades con las que fue trabando contacto, ¿no? Y desde luego es un personaje del mayor atractivo, que ha sustentado muchos mitos, por supuesto, pero que bueno, desde luego quien sienta las bases, yo el otro día lo dije en el programa y lo repito, creo que el México actual, que no tiene por qué llamarle a España madre patria, habría que llamarla hermana, somos hermanos, más que madre e hija, ¿no? Pues yo creo que el México actual está mucho más cerca de las estructuras que configuraron el virreinato que de lo que había anteriormente, porque lo que había anteriormente pues era un mosaico de naciones étnicas. Ese sí que era un mundo plurinacional, pero plurinacional étnico, ¿verdad? Y con unas prácticas absolutamente aberrantes que ningún mexicano, creo que en su sano juicio, querría restaurar. Por lo tanto, pues de algún modo la visión que ya tuvieron muchos mexicanos o muchos novohispanos, yo qué sé, Lucas Alamán, entre ellos, por ejemplo, Vasconcelos, pues se podrá ir imponiendo poco a poco si son capaces de despojarse de la infección negro-legendaria que abre la vía al indigenismo, que creo que es un problema para toda nación hispanoamericana. O sea que por ahí puede ir el interés también de Cortés. Es que es muy curioso notar que, como lo hace José Vasconcelos, tampoco yo voy a descubrir el Mediterráneo o el Golfo de México en este caso, él señala que los independentistas de Estados Unidos no se consideran descendientes de Pocahontas, por poner un ejemplo. Claro. Pero en cambio los independentistas de la Nueva España sí se consideran descendientes de Moctezuma y de Cuauhtémoc. Entonces eso dice, bueno, es que Washington y Jefferson y Franklin y todos los constituyentes, todos los padres fundadores, saben que están dando a luz una nación nueva, pero basada en los mejores principios y mejores conceptos del mundo europeo. Mientras que, en cambio, estos independentistas de México enlazan pues con unos individuos que, aparte de tener una religión, vamos a decir, satánica por sus sacrificios humanos, es que no sabían ni navegar, no conocían la rueda, y es que no conocían ni los límites de su mundo. Claro, esto es muy polémico y esto requiere de muchas explicaciones. Ellos carecían pues de una teoría de la esfera que fuera capaz de colocar su territorio en la misma. Los españoles sí que la tenían. Pero lo que ocurre es que en el 19, yo esto lo estudié en el libro de la Leyenda Negra a través de un personaje de un yanqui, de Joel Robert Poinsett, que implantó las logias masónicas yorquinas. Pues esas logias masónicas, en Nueva España ya había logias también, pero esas logias además tenían todos nombres indígenas, es decir, que lo que se trataba es de borrar toda presencia española, de ser una especie de paréntesis ominoso y enlazar con lo anterior. Claro, eso es un salto mortal absoluto, eso no tiene pies ni cabeza. Poinsett no tenía absolutamente nada que ver pues con Cuauhtémoc, ni con Moctezuma, ni con Cuitláhuac, ni con ninguno de los caudillos mexicas que hubo a la llegada de Cortés. Pero claro, es que el problema aquí, y esto casi sería pues una especie de reto al cual habría que lanzar a un indigenista, habría que hacer casi un debate, es decirle al indigenista, bueno, pero tú exactamente eres indigenista, muy bien, ¿eres mexica o tlaxcalteca? Porque en función de lo que seas, pues tendrás que ponerte no solo de un lado o de otro. Claro, quiere decir que es toda una trampa y un falseamiento gratuito de la historia. No tiene ni pies ni cabeza, sinceramente. Bueno, es que si llevamos el indigenismo a su punto máximo, pues en ese caso habría que dejar México para los verdaderos descendientes de los indígenas racialmente, y los blanquitos tendrían que emigrar para España, si les queremos, o para Estados Unidos, ¿no? Bueno, ya hubo una expulsión de los españoles en 1830, me parece. En 1929-30 se expulsó a los españoles peninsulares, por utilizar la terminología de la época, porque ellos eran españoles americanos. Esto se olvida muy a menudo. Luego, además, pues aquí lo que entra es un componente racial muy potente y claro, de nuevo, pues la genética puede salir al paso de destruir el mito del indígena en singular. Es decir, el indígena no existe. Había unas diferencias genéticas tan grandes entre un mexica y un patagón que entre un mexica y un noruego. Por lo tanto,
es totalmente gratuito pensar que había una Arcadia feliz con una indígena de dibujos animados al cual llegaron unos señores muy malvados, barbudos, a destruir su idílico mundo. Eso es una visión pues que puede valer para niños o para débiles mentales, pero si estamos entre adultos, pues evidentemente hay que hacer filosofía de la historia, entender lo que ocurrió y desde luego que el producto que resultó de aquella convulsión, no vamos a negar que aquello pues tuvo perfiles desagradables en algunos casos, pues es una nación homologable a cualquier otra, con lo cual yo no veo por ningún lado el problema tan enorme que quieren trazar. Lo que sí veo son intereses probablemente norteamericanos de avivar ese avispero étnico y sacar tajada con el divide y vencerás. Eso sí lo veo más fácil. Bueno, yo también creo que hay intereses de odio al cristianismo en este asunto de querer negar todo lo que tenía de malo ese mundo mexica y demás. Mira, te quería preguntar, hace unos días vi una entrevista que te hicieron en la Contra TV en la que de manera provocadora defendías a Cortés como un libertador. Bueno, provocadora no, quiero decir que vamos, que se puede afirmar, y esto ya lo dije hace poco en México, es decir, si los tlaxcaltecas estaban esclavizados por los mexicas, como así todo parece indicar, la alianza con Cortés les libera de ese yugo, con lo cual están liberados con respecto a la metrópoli imperial que era Tenochtitlán, o sea que en ese sentido es un libertador. Ya, evidentemente Cortés jugó con muchísima habilidad en un mundo complejísimo. Él cuando empieza a trabar los primeros contactos, pues le da una de cal y una de arena a cada uno de los personajes con los que se va encontrando, pero desde luego al final los tlaxcaltecas se quedan liberados, son cristianizados y exigen privilegios por ser los más leales a la corona, y son los que luego continúan las conquistas de Cortés. O sea que bueno, en ese sentido sí, lo afirmo radicalmente, y si es provocador, pues espero que lo que provoque es debate, que es de lo que se trata en este caso. Mira, es que hay un hecho que a mí me llama la atención y que sirve para basar, la verdad, el discurso que tú haces. Si vamos a ver, el virreinato de la Nueva España dura casi 300 años, más o menos. Sí. O sea, Cortés entra en México en 1521 y Iturbide proclama la separación de España y se proclama él como emperador, dura 11 meses, en 1821. Sí, el plan de Iguala y todo eso. Sí. Eso es. Además, el plan de Iguala lo hace un ejército que venía de vencer a unos independentistas. Es una cosa muy curiosa que te indica cómo se estaba desmembrando en esos años no solo la nación española de Europa, sino todo lo que era el Imperio Español. Bueno, vamos a ver a lo que voy. En estos 300 años, las fuerzas militares que obedecían a la corona eran escasísimas. Entonces, pues la guardia personal del virrey, los puertos fortificados en Veracruz por la piratería y unas milicias en el norte, que entonces el norte pues llegaba hasta más allá de Texas para luchar con los apaches, con otros indios. Si de verdad los españoles hubiesen sido tan opresores como presenta la leyenda negra que tú conoces tan bien, no se explica cómo no hubo revueltas y hasta devolver a los españoles al mar. Claro, no, pues mira, y también quiero comentar algo de lo de la religión que has tocado antes. Vamos a ver, pues porque una de las cosas que se ignora a menudo es que la presencia española, el virreinato, lo que mantuvo son muchas estructuras jerárquicas y de poder e institucionales prehispánicas. Quiero decir que lo que no se hizo es una tabla rasa absoluta, se mantuvieron pues situaciones previas. La prueba de ello es que los españoles de la época, que evidentemente tenían una mentalidad de la época, evidentemente, se casaron en algunos casos pues con mujeres distinguidas, es decir, de linajes distinguidos. ¿Por qué? Porque mantenían esas estructuras. ¿Por qué? Porque no era lo mismo ser en Castilla un pechero que ser un conde, y allí ocurría 3/4 de lo mismo. Es decir, que ahí se mantuvieron grandes áreas estructurales previas, por no hablar también de la contribución ambivalente, a mi juicio, de la Iglesia y de las órdenes religiosas en la Nueva España. Con respecto a la religión, por supuesto hay un trasfondo
de anticatolicismo enorme desde casi los mismos orígenes de la leyenda negra, al menos una vez dejado atrás Italia, ¿verdad? Una vez dejado atrás Italia, la presencia española en Italia. Hay siempre pues digamos que hay siempre un forcejeo continuo, una hostilidad continua al catolicismo. Y además los modos católico y protestante de entender al indio son diferentes, mientras que el católico lo acaba integrando por la vía del mestizaje, el protestante lo considera una bestia y lo extermina y los confina en reservas, del mismo modo que se puede estabular a una vaca. Es decir, que eso no se nos debe olvidar, y de hecho del norte de la Nueva España hacia arriba no hubo ese mestizaje. Estas son pruebas que uno no tiene que meterse en grandes bibliotecas, que se dé alguien una vuelta por México y verá el mestizaje, vamos, con sus propias manos, y que contraste con lo que hay al norte. Es decir, que aquí hay dos modos completamente diferentes. Dos visiones distintas de lo que era la concepción del mundo, además, ¿no? Eso es. Luego, además, México tuvo las crisis, las persecuciones, la expulsión de los jesuitas, tuvo la persecución en las revoluciones de los cristianos, es decir, las guerras cisteras. Yo creo que no fue nada fácil, ¿no? Y el ataque a la metrópoli, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Ahí lo que hubo luego, pues es que el siglo XIX es tan convulso en América, en Hispanoamérica como en España. En España, pues no olvidemos que tuvimos las guerras carlistas, donde había un componente también potentísimo religioso. En fin, son momentos absolutamente convulsos de una parte formal del mundo que llamamos Hispanoamérica. Y además, si alguien tiene el placer y el gusto y el capricho de tomarse el tiempo de ver las proclamaciones de las juntas españolas y mexicanas y ecuatorianas y todo eso, verá que la metodología que ponen y los procedimientos que se ponen en marcha son idénticos. Es el pactum translationis, recuperar la soberanía por parte del pueblo, una soberanía que habría sido otorgada por Dios, y que una vez que los reyes han sido capturados, pues se debe recuperar. Es decir, el modo, sin que con esto yo quiera ser un ingenuo, ¿no? Y sin negar que haya, por supuesto, intereses oscuros y de grupos, por supuesto, nadie lo puede negar. Pero esas metodologías se mantuvieron en uno y otro lado del océano, lo cual da cuenta también de la del alto grado de homogeneidad que hubo, al menos en ciertos sectores de la población. Iván Vélez, te mandamos un abrazo muy fuerte, que pases un feliz verano, que descanses, que cojas fuerza, ¿eh? Porque te vamos a llamar para la próxima temporada. Venga, pues nada. Oye, haremos Iván, acopio. Un abrazo muy fuerte, y mil gracias por haber participado, abrazo, como siempre. Adiós. Bueno, oye, el calor se nos echa encima, esto es insoportable. ¿Tú crees en el cambio climático? Pues vamos a ver, creer en el cambio climático es como creer en el aire que respiramos. O sea, el clima cambia constantemente por definición. No hay un clima estático ni permanente. Pero si me estás preguntando, claro, por el calentamiento global, porque ya ahora lo llaman cambio climático. Sí. Claro, qué cosas, oye, qué calor hace, dice, es que ¿qué va a hacer en julio en Madrid? ¿Qué quieres que haga? O sea, el verdadero cambio climático sería que por la calle hubiese pingüinos estos días. Y demás, pues mira, chico, ¿qué quieres que te diga? O sea, enfriamientos y calentamientos los ha habido en la historia siempre. O sea, y no había ni coche, ni vehículos, ni nada. Eso es, las glaciaciones sucedían cuando no había fábricas y los humanos eran cuatro. Mira, por ejemplo, creo que lo hablamos con Fernando Prado en su programa sobre los vikingos. Es posible que los noruegos lleguen hasta Groenlandia gracias a que en la Edad Media se vivió lo que se llama el óptimo climático medieval, que también le están raspando el nombre como a Reconquista, para no dar la idea de que hay un clima, ha habido un modelo ideal. Entonces, eso permite, es un momento en el que la temperatura sube un par de grados, no mucho más, 2, 3 grados, en el que incluso se cultivan vides en Inglaterra, fíjate tú. Ahí creo que todavía me decían amigos, sí, todavía quedan vides, algo hay, un vino malísimo, pero carísimo. Como todo en Inglaterra, sí, eso yo creo que es cosa de la Thatcher. Como casi todo. Y entonces ese calor, pues por un lado permite que haya una mayor expansión del bosque,
que eso supone también cuando se tala el bosque que haya más población, que se pueda talar el bosque, roturar mucho más la tierra, mayores cosechas, mayores posibilidades de navegación. Es que el frío es malo para las cosechas, parece que no nos enteramos, pero el frío mata lo que se cultiva, y eso supone que la gente pase hambre. Y Sí, luego, pues. sí. No, que por eso, que nunca sabes cómo acertar, ¿no? Con esto del un negocio de algo en su momento, no sé si Sí, además nos dijo que allá por 2009 dijo que en 5 años el hielo iba a desaparecer del Ártico. Todavía hay hielo. Sí. También hubo un memo con título universitario, un profesor de una universidad East Anglia, creo que era, en Inglaterra, que dijo, pues allá por el 2000, dijo, ay, los niños que nazcan en los próximos años jamás conocerán la nieve. Inmediatamente eso ya ha sido eliminado de la página web del periódico. Lo pueden encontrar todavía nuestros oyentes si lo buscan, buscan la expresión en inglés y demás, pero es que no es así. Si mira, fíjate, en 1815 hubo una explosión una erupción de un volcán en Indonesia, el Tambora, que causó por las cenizas tal enfriamiento en el globo que el año siguiente lo llamaron el año sin verano. Y que dicen algunos que fue la última crisis global de supervivencia a la que se enfrentó la humanidad. Entonces, es que viene un volcán y contamina mucho más que todos los coches que te puedas imaginar. Y las calefacciones, porque no se habla de lo que contaminan las calefacciones, siempre se echa la culpa a los coches. Bueno, tenemos un amigo común, César Sinde, que es muy crítico con esto de que los coches contaminen. Que significa a ver si lo contaminan, pero que es una parte mínima en comparación con lo que contaminan a lo mejor los edificios, ¿no? Oye, ¿y qué tema vamos a tocar en la siguiente temporada, Pedro? Pues vamos a ver, yo quiero hablar de Santoña, la traición del PNV a la República, el favor que le hicieron los nacionalistas vascos a Franco en agosto del 37, porque se cumplen ahora 80 años, y es un programa que yo espero dedicar con mucho cariño a Iñaki Anasagasti y demás compañeros mártires. Hombre, amigo Iñaki Anasagasti, lo digo con verdadero sentimiento. Tuvimos algún enfrentamiento en Twitter, enfrentamiento que luego quedamos como caballeros. Y entonces, pues explicar cómo estos se rindieron, y se rindieron a Mussolini, vamos a decirlo claro. Y eso favoreció que los nacionales ocupasen Santander en agosto del 37 sin problemas, sin casi bajas, y que acabasen con el frente norte antes de que llegase el invierno. También hablaremos del cardenal Cisneros, uno de los grandes estadistas españoles, no solo gobernante, sino también el reformador de la Iglesia. En España no hubo cosas como Lutero y Calvino, porque se hizo una reforma previa de la Iglesia española, impulsada también por los reyes católicos. Se cumplen 500 años del fallecimiento de Cisneros, con el que se portó muy mal, todo hay que decirlo, Carlos I, pero hablaremos de él. Y también quiero dedicar, si te parece bien, varios programas a la Reconquista. Bueno, fantástico, además que es la Reconquista. Estuvimos 7 siglos y medio prácticamente de conquista, con lo cual la Reconquista duró, yo creo que desde que pusieron pie en tierra en la península ibérica. Eso es lo que nos decía Sánchez Saus. No sé si te acuerdas, le preguntamos en ese programa sobre el reino visigodo, que vuelvo a recomendar a nuestros oyentes, le preguntamos que por qué no fue posible que en lugares como Egipto o como Asia Menor, donde había una presencia cristiana mucho más, no voy a decir mucho más, impresionante y demás, no fue posible algo como la Reconquista. Y él explicaba que es que Pelayo y sus gentes empezaron a combatir a los invasores prácticamente desde el primer momento. Claro. Y además con un concepto de nación, que eso también es importante, ¿no? Sí. Ahora hay por ahí una teoría. El otro día me hablaba un amigo de un libro que decía que Pelayo no existió, y que Covadonga fue una batalla entre dos moros. Dice, bueno, estos son las típicas estupideces. Sabemos que Pelayo existió, nos lo dijo Sánchez Saus, lo dice todo. Sabemos que Pelayo existió y que hubo una batalla que se llamó Covadonga. Bueno, no hay tiempo para más, Pedro, que ha sido un placer esta temporada. Hasta en septiembre volvemos con muchas más ganas y con muchos más temas. A todos ustedes, sean inmensamente felices, sean buenos, pero me temo que volver Dios mediante aquí en Cita con la Historia en Radio Ya. Pero no se pierdan la programación de verano. En agosto también hay Cita con la Historia, Nos vemos.